Hoy nos vamos a descubrir varios de los pueblos más lindos del sur de Francia. ¡Vamos! Hoy nos tomamos un tren, salimos de París y nos vamos hacia la Provence, una de las regiones más turísticas y más lindas en el sur de Francia. Tengo la suerte de tener a uno de mis mejores amigos en esta región, por eso la conozco bastante. Entonces, en este video les voy a aconsejar cuáles son los pueblos más lindos a ver, las dos ciudades más importantes de entrada al sur, que es Avignon y Aix-en-Provence, y también vamos a hablar de los famosísimos campos de lavanda. Y a 2 horas y 45 minutos de París llegamos a nuestra primera parada, que la van a reconocer rápidamente, sur le pont d'Avignon. Llegamos a la famosa ciudad, que es la puerta de entrada y la parada perfecta para empezar a recorrer el sur de Francia. Bueno, ¿y qué es lo que hay que saber sobre Avignon más allá de la famosa canción y del puente? Es que lo que hay para visitar y lo más interesante está adentro de las murallas medievales, que es la parte del centro histórico de la ciudad. Es relativamente chico, por eso personalmente les aconsejo hacer una parada de un día y de una noche. Pero antes de seguir viaje, sí hay una visita que es casi obligatoria y que yo salté todas las veces que estuve en Avignon, pero esta vez me tomé el tiempo para hacerla, que es el Palais des Papes, el Palacio de los Papas. Y no es simplemente un lugar lindo para la foto, sino que es el edificio gótico más grande del mundo. Y tiene una historia que podría ser tranquilamente, debe haber una serie de Netflix. Y la historia comienza en el siglo XV. La Iglesia Católica está en crisis. Roma es un caos político y el Papa decide entonces mudarse a Avignon. Es aquí durante 70 años que vivieron 7 papas consecutivos. 7. El poder del mundo cristiano se instala en el sur de Francia. Y, por si quedaba alguna duda, para dejar bien claro quién mandaba, construyen esto, un palacio fortaleza de piedra que ocupa 15.000 metros cuadrados, con torres de 50 metros y salas de banquetes enormes, capillas decoradas con frescos. En síntesis, era el Vaticano de la época, pero bastante más musculoso. Lo más impactante de todo es la escala, el tamaño, todo es verdaderamente gigantesco y además, como está prácticamente vacío, le da una presencia aún más poderosa. Además del interior, una de las cosas más lindas e interesantes es visitar su terraza, porque van a tener una vista espectacular y van a poder ver la ciudad de Avignon, el río Ródano y también, por supuesto, el famoso puente de Avignon. Finalmente les cuento que la entrada sale 14,50 €, hay descuento para los niños y la pueden combinar con la entrada al puente de Avignon, que en total les costaría 17 €. Sí, sepan que subir al puente tiene un precio. Pero bueno, ¿quién les quita lo bailado arriba del puente de Avignon? Pero si no entran al palacio y no suben al puente, pero quieren tener una excelente vista como esta, pueden subir a este parque, que además es muy muy lindo, donde realmente se puede apreciar sin ningún problema y hacer unas fotos increíbles del famoso puente. Así nos despedimos de Avignon, los dejamos atrás, nos tomamos el auto y nos vamos a visitar la Provence, destinación nuestro primer pueblo a 25 minutos de Avignon.
Llegamos a uno de los pueblos más famosos y conocidos en el sur de Francia, L'Isle-sur-la-Sorgue. ¿Y qué es la Sorgue? Es un río que rodea al pueblo, por eso está atravesado por canales y por molinos que están girando todo el tiempo. Es conocido, se lo llama, la Venecia del sur de Francia. Y ya empezamos a entrar en la temporalidad y en los colores que caracteriza a la Provence. Pero además este pueblo es muy famoso, es uno de los más chics y elegantes al estilo francés del sur de Francia porque es el paraíso de los anticuarios y del arte. Hay más de 300 tiendas de antigüedades, así que si uno tiene una casa en el sur de Francia, el paso obligado para decorarla es venir a comprarse algo en este pueblo. Entonces, para los que están interesados en todo lo que es brocante y antigüedades, definitivamente a este pueblo lo tienen que agendar. Y hablando de agenda, también tienen que mirar porque en general hay siempre eventos especiales como nosotros que de casualidad nos encontramos con una feria. Si no, van a encontrar los puestos que están a lo largo de toda la ciudad donde van a ver cosas realmente insólitas para decorar o simplemente para mirar, pero es parte del espíritu del pueblo. Y antes o después de ver las antigüedades, tómense un tiempo para recorrer el pueblo porque realmente es súper pintoresco. Y una de las cosas que más nos gustó fue sentarnos un rato al lado del canal a tomar algo o almorzar, no importa, pero realmente es una cosa que vale la pena hacer en este pueblo. Que lo disfruten y nos vamos hacia el próximo. Seguimos en la ruta y a 20 minutos de L'Isle-sur-la-Sorgue nos encontramos de repente sobre la colina con esta belleza que es el pueblo de Gordes. Y como seguramente ya están suponiendo, una de las primeras paradas es antes de llegar al pueblo para poder tener esta vista y ver esta maravilla desde afuera. Después vamos a volver. Ahora vamos a ver un poquito lo lindo que es adentro. Este pueblo está calificado dentro de los 100 pueblos más lindos de Francia. Y esto es porque está completamente construido en piedra, está súper bien conservado, así que es un lugar para disfrutar de sus plazas. Esta es una de las más famosas y fotografiadas del sur de Francia, recorrerlo por sus calles estrechas. Realmente es un lugar donde el tiempo se detiene un poco a pesar de los turistas, pero definitivamente es una parada obligatoria para esta región. Y la postal que no se van a olvidar: a la entrada o a la salida, busquen algún lugarcito o algún mirador para tener esta vista espectacular realmente del pueblo en la colina. A solo 13 minutos de Gordes nos encontramos en el próximo pueblo, que no es ningún filtro lo que están viendo. Llegamos a Roussillon, que es el pueblo de Locre. Es un lugar muy pequeño, pero sin duda vibrante y lleno de color. Todas las casas tienen ese color increíble y es porque tiene uno de los mayores depósitos de ocre del mundo.
justamente mucha gente viene no solo a recorrer el pueblo, sino a hacer el famoso Sentier des Ocres, que es un sendero que va a atravesar los antiguos depósitos de ocre y van a estar en un paisaje que parece sacado del oeste americano. Tienen dos opciones de circuito, un circuito corto de 30 minutos y un circuito largo de 50 minutos. La entrada sale 3,50 € y está muy bien señalizado. Lamentablemente no se los podemos mostrar porque los horarios cambian según la temporada y llegamos al momento que estaba cerrando. Tengan en cuenta de que no se puede entrar media hora antes del cierre, así que nos queda pendiente para una próxima vez porque seguro que vamos a volver. Y entre las viñas y las colinas, un poquito más de ruta, 1 hora, para llegar a mi lugar en el mundo después de París, que para mí es uno de los pueblos más hermosos del sur de Francia, que es el pueblo de Séguret, que como les conté al principio, es donde tengo la suerte de tener a mi mejor amigo que nació y vive en este pueblo. Séguret también está calificado como uno de los 100 pueblos más lindos de Francia. Sin embargo, es menos conocido a nivel internacional, lo que lo hace aún más especial, y creo que esta es la pepita, como dicen los franceses, que les dejo en este video y que les aconsejo verdaderamente que no se lo pierdan. Es un pueblo que está arriba de una colina medieval muy pequeño entre las laderas del famoso Mont Ventoux. Está rodeado por los viñedos de Côte du Rhône. Es uno de los lugares de donde vienen los mejores vinos de Francia. Acá se van a encontrar con muchos menos turistas. Es casi como el alma de la Provence. Dicen que si la Provence sería una persona, viviría en Séguret. Y es así. Hay mucha gente que nació y que vive y que conserva este pueblo. Tiene personalidad, tiene alma propia, además de estas hermosas calles y las vistas sobre los viñedos. Así que si pueden hacer una parada aquí, verdaderamente no se van a arrepentir, y espero que también se enamoren como yo estoy enamorada de este maravilloso lugar. Bueno, nos despedimos de mi querido Séguret y seguimos camino un poquito más lejos entre colinas, pueblos y viñedos para irnos en búsqueda de los campos de lavanda. Y para salir a recorrerlos, nosotros decidimos hacer base nada menos ni nada más que en Aix-en-Provence, la capital histórica de la región. Si no quieren pasar por Avignon, esta es otra de las ciudades excelente para hacer una puerta de entrada al sur de Francia. ¿Por qué? Porque está solamente a 1 hora de Marsella, a 2 horas de Niza y a 3 horas en tren rápido directo desde París. Bueno, y ya estarán viendo por qué también vale la pena quedarse. Si París es la ciudad luz, Aix es la ciudad del sol, con sus calles de color miel, con sus plazas, con el ruido de sus fuentes, sus avenidas. Es una ciudad que es muy turística, pero que a la vez está llena de vida y que tiene un no sé qué que atrapa. No por nada es la ciudad que obsesionó, podemos decir, al gran pintor post-impresionista Paul Cézanne, que estaba completamente enamorado de esta ciudad y que la pintó, y es donde vivió y también donde se puede visitar su atelier. Y lo último, no se pierdan su gastronomía y tienen que probar el calizón de Aix, que es como el souvenir dulce de mazapán y almendra que tienen que comer. Ahora sí nos vamos a recorrer los campos de lavanda, pero antes hay que tener en cuenta 2 puntos importantes: dónde y cuándo. Antes de empezar a planificar el viaje hay que tener en cuenta que hay aproximadamente 1000 kilómetros de rutas de campo de lavanda. Una de las opciones es empezar el recorrido desde Avignon
otra de las opciones desde Aix-en-Provence, como hicimos nosotros, o si no, directamente bien en el sur desde Grasse. El segundo punto importante a tener en cuenta es el cuándo, porque según la zona que van a recorrer puede haber diferencia en las fechas. Este es el mapa de la floración. La más clara es a partir del 10 de junio, la segunda es a partir del 20 de junio y la más oscura, la última, es a partir del 1 de julio. Si el objetivo del viaje es entonces ver los campos de lavanda, para que no falle y no se desilusionen, antes de planificarlo, tienen que mirar, por las dudas, las fechas de acuerdo a la zona a donde quieran ir para no perderse de esta maravilla y ver los campos de lavanda en flor. Cuando se bajen a caminar en estos campos de lavanda, piensen que se cultivan hace siglos y que se siguen trabajando con métodos tradicionales. Además, todo su ambiente, el clima y el sol hacen que sus variedades en este lugar sean verdaderamente únicas. Llegamos a Valensole, una de las paradas obligadas dentro de las rutas de la lavanda. Es un pequeño pueblo que, si bien hoy es muy turístico, guarda su arquitectura y su impronta de los pueblos del sur de Francia. También es un punto, si no van a visitar alguna de las destilerías, para comprar y descubrir los productos alrededor de la lavanda, aceites esenciales, perfumes, jabones o miel. Pero por sobre todas las cosas, disfrutar de la calma de un pueblo en verano en la Provence. Volvemos a la ruta y seguimos recorriendo la maravilla de los campos de lavanda. Pero sepan que no es la única opción. Hay otras opciones. Si les interesa verdaderamente el mundo alrededor de esta fabulosa planta, pueden, por ejemplo, organizar una visita a una destilería, talleres sobre la planta y sus usos, visitar a productores locales artesanales, visitar también alguno de los museos o de los negocios que están todo a lo largo de la ruta de la lavanda. Hay muchas opciones más exclusivas, inmersivas. Es cuestión de informarse, de ver la cantidad de tiempo y, por supuesto, el presupuesto. No terminamos porque nos despedimos de los campos de lavanda, pero decidimos seguir un poquito más la ruta y llegar para ver uno de los paisajes más impresionantes de Francia, les Gorges du Verdon. Son unas gargantas o cañones que están formadas por el río Verdon, situadas entre los Alpes y el Var, que tienen hasta 700 metros de profundidad y se extienden por 25 kilómetros. Esta es una de las rutas panorámicas más famosas de la región para poder observar desde la altura el color turquesa de su agua y la belleza única que tiene este paisaje. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de la aventura, donde se pueden realizar muchas actividades definitivamente para tenerlo en cuenta y vamos a volver, eso seguro. Ahora sí, llegamos al final de este video, de esta guía completa por la Provence. Como siempre, esperamos que la disfruten mucho y nos cuentan en comentarios por dónde anduvieron. Bon voyage.